Bien, vamos a estudiar en el día de lo que son los límites de una función y sus diferentes maneras de representarlo y sus diferentes maneras de resolverlo. Primero tengo el concepto de límite de una función. Se dice que el límite de una función f de x es L cuando x tiende a en un punto P. Y se escribe de la manera siguiente: el límite cuando x tiende a de la función f de x igual a L. Si se puede encontrar un x suficiente cerca de tal que el punto del valor f de x sea el próximo a L. Finalmente, P utilizado términos lógicos matemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay funciones en la cual puede que exista el valor de la L cuando reemplazamos ese valor o cuando estamos estudiando la función en ese valor. Por ahí hay ecuaciones, por ejemplo, como las racionales, que es una división, hay números para la cual esa función no existe. Entonces, para eso se utiliza lo que es el límite de una función cuando tenemos casos de ese tipo. Aquí tenemos una gráfica en la cual queremos hallar el límite de una función en un punto x igual a, como lo tenemos acá, me va a dar un valor aproximado de la L. Tanto por la izquierda como por la derecha va a dar el mismo número, quiere decir que ese límite existe. En algunos casos no existe. Por el momento tenemos el siguiente teorema. Dice, sea un punto en un intervalo abierto, sea f una función definida en todo intervalo, excepto posible en A, tal como le dije al inicio. Puede ocurrir que el valor de la X en esa función, en ese punto, el valor de la X no exista. Entonces se tiene lo siguiente: para que esta función exista, límite cuando x tiende a de f de x igual a L, tiene que cumplirse lo siguiente, las dos condiciones simultáneas. Límite cuando x tiende a la izquierda, f de x va a ser igual a L, y límite cuando x tiende a la derecha, f de x de la función tiene que ser igual a L. Entonces, si estas dos condiciones se cumplen, entonces el límite existe. ¿Ok? Cuando se dice que el límite tiende a la izquierda es porque tiene un guión arriba el número, o cuando tiende a la derecha porque tiene un más en el número aquí. Eso es lo que indica izquierda, derecha. Ahora, a continuación tenemos un problema en la cual me dice, vamos allá, los números que faltan en la siguiente tabla. Esta tabla que tengo aquí, los valores de la X los tenemos acá arriba y aquí tengo la función. Entonces nosotros, si nos ponemos a fijar en algo, aquí esta función no está definida para X igual 4, porque recordemos que un número entre 0 no existe. Para eso son los límites de las funciones. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que darle valores muy próximos al 4, que es en este caso el número que estamos utilizando, tanto por la izquierda como por la derecha, pero no le damos el valor de 4 para saber a qué tiende esta función. ¿Cómo lo vamos a resolver aquí para hallar el límite? Vamos a reemplazar el valor de esta X, que sería 3.9999, en esta función, y luego vamos a hacer el mismo proceso, pero con el valor 4,001. Bien, aquí tenemos las dos situaciones con la misma fórmula. Aquí el 3 multiplica la X y a su vez miremos acá que el X menos 4, ¿no? Tomé el valor de 3.999, lo coloqué acá y al resolverlo me da 1, acá nos daría lo siguiente: 1,5002, ¿ok? Bien, veamos aquí en este espacio, nos va a dar lo siguiente. Cuando resolvemos toda esta operación en la calculadora me da 1,4997. Entonces, esos dos valores son los que vamos a colocar en esta parte, 1,5002, ¿ok? Y aquí tengo 1,4997, ¿ok? ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre aquí en esta parte? Que si vemos por la izquierda y por la derecha, si hacemos una aproximación de esto que tenemos aquí, cuando tiende a 4 por la izquierda y por la derecha, me da un valor 1,5 y aquí también 1,5. Entonces el límite va a ser 1,5. Simplemente hacemos una aproximación. En algunos casos esto no se cumple. Si tiende al mismo número por los lados, el límite existe, pero en otras ocasiones no es así. De igual manera, aquí tenemos el límite de una función cuando x tiende a 0 de esta función que tengo aquí, x más 1 todo elevado al cubo menos 1 sobre x. Recordemos una cosa, que en las funciones tenemos que tomar en cuenta y tenemos que interpretar lo siguiente. Aquí en el denominador nunca puede ser 0. Evidentemente aquí esta función en 0 no existe, pero puede tender a un número. Como puede tender a un número, nosotros vamos a reemplazar estos dos números en la misma ecuación por separado. Vamos a identificar cuál número nos va a dar allí y podemos identificar cuál va a ser el límite de esa función cuando se aproxima a 0, tanto por la izquierda como para la derecha, para poder nosotros determinar cuál es el límite.
Pasamos cada uno de los valores menos 0,01 y menos 0,001 en esta función, cada una por separado, nos dan estos resultados que están acá, que los colocamos en la tabla, menos 2,970 y 2,997. Si vemos aquí, tanto por la izquierda como por la derecha, cada uno de los valores va a tender a 3. Si en vez de hacer aquí 3 es 4, entonces decimos que este límite no existe. Pero fíjense que son números casi similares, pero sabemos que esta función para el 0 no es. Bien, ahora vamos a encontrar la función, el límite de una función de manera gráfica. Pero para ello tenemos que conocer lo siguiente, que ya lo hemos hablado. Dice, un límite existe si, solo si los límites de la izquierda y a la derecha existen si son iguales. Es decir, el límite de una función es igual a L si, solo si, cuando vemos el límite por la izquierda del número como por la derecha del número me da el mismo valor L, que es la Y, entonces decimos que el límite de la función cuando X tiende a ese número es igual a L. En este caso la L va a ser el valor de la Y en la gráfica. Aquí por lo menos tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta gráfica en la cual me dice, vamos a identificar el límite cuando X tiende a menos 1 por, en este caso, por la izquierda. Vamos a ubicar el menos 1 lo tenemos acá, menos 1 por la izquierda. Entonces voy a la izquierda del menos 1, me da el valor de 2, ¿ok? Ahora, vamos ahora con el número cuando X tiende a menos 1 por la derecha. Si es por la derecha del número, me da el mismo 2. Recuerden que aquí el menos 1 es este. Si lo veo por la izquierda, que es cuando tiene el guión aquí arriba, entonces me da 2. Y si es por la derecha del número, me da el mismo 2 en la Y. Entonces aquí me da 2. Como en los dos me da el mismo número, entonces el límite existe, va a ser igual a 2. Entonces tenemos que estar claros en algo. Cuando veamos gráfico, en este caso, para hallar el límite de una función, nosotros tenemos que estar bien claros cómo saber leer esos valores, ¿ok? Bien, en este gráfico que tenemos a continuación, vamos a hallar el límite cuando X tiende a 3. Como tiene el guión arriba, entonces por la izquierda ubico el X3 acá, ¿verdad? Si lo veo por la izquierda del número, voy a tomar estos valores. Va a ser igual a 0, en este caso, ¿no? Colocamos 0 aquí, ¿ok? Ahora, si vemos el límite cuando X tiende a 3 por la derecha de la función g de X, por la derecha vendría a ser, por acá me da el mismo 0. Como en los dos me da 0, quiere decir que la función existe, entonces va a ser igual a 0. En algunos casos los límites los podemos calcular en tablas, como lo hicimos al inicio, en gráfica, como en este caso, y en otros casos de manera analítica, que es lo que les voy a explicar más adelante. Bien, en este caso vamos a estudiar el límite de una función de manera analítica en una función denominada funciones a trozos. ¿Cuáles son funciones a trozos? Son aquellas funciones en las cuales tienen su dominio restringido, es decir, existe la función para ciertos valores. Aquí tenemos la siguiente función en la cual nosotros tenemos que ver si el límite cuando X tiende a la izquierda o tiende a la derecha, veamos esos números y si esos números coinciden va a existir el valor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? En cada una de estas funciones a trozos vamos a reemplazar siempre este valor en cada una por separado. Bien, después que reemplazamos los valores, nos da aquí 0 y me da menos 1. Eso lo podemos hacer en la calculadora. Aquí, como aquí me dice que es menor, entonces quiere decir que es por la izquierda del número con el guión arriba, ¿no? Me da 0. Cuando me dice X mayor o mayor igual, es con el número con el positivo arriba. Recuerden que estos signos lo que significa es si es por la izquierda o por la derecha. Y aquí me da menos 1. Como estos dos valores no son iguales, quiere decir que el límite como tal no existe, porque tiene que cumplirse que estos dos números son iguales o aproximados. Bien, ahora vamos a ver lo que son las leyes del límite de una función de manera analítica. Es decir, nos dan una función y vamos a hallar el límite de esa función aplicando cada una de estas leyes. La ley, por lo menos, si tengo el límite cuando X tienda de un número constante, va a ser esa constante. Si cuando X, el límite de cuando X tienda de la función X va a ser A porque reemplazo X donde está A, y así cada una de esas. Cuando tengo la suma, el límite para cada una y luego voy a reemplazar.
cuando es recta igual, cuando es un número, una constante por la función y así sucesivamente, cuando es división, cuando es producto, cuando es potencia y cuando es raíz, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo el límite de una función y esa función tiene una expresión algebraica, el límite se va a distribuir para cada uno, ese es el primer paso. Y el segundo paso es reemplazar. Después que nosotros reemplazamos, podemos determinar si ese límite existe o no existe. Si nos da una indeterminación de 0 sobre 0, tenemos que aplicar casos de factorización o racionalización si es necesario o fracciones complejas para simplificar y luego volver a reemplazar para ver si ese límite existe. Bien, aquí tenemos en los siguientes problemas, debe calcular el límite si existe o no de manera analítica, aplicando las propiedades y reemplazando el valor de la variable x en las funciones correspondientes. ¿Cuáles pasos se deben hacer? Primero, reemplazar el valor de la variable en la función cuando x tiende al determinado número. Sacamos cuenta en la función y luego si da un valor, hasta ahí llega el problema. Pero en el supuesto caso que da 0 sobre 0, es una indeterminación y podemos factorizar, racionalizar, simplificar para luego volver a sustituir el valor de la variable para determinar si da un valor diferente a 0 sobre 0. En este caso aquí tengo una función donde dice el límite cuando x tiende a menos 2 de qué función 3x más 7 sobre 3x cuadrado menos 8. Esto es una función racional porque hay una división. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Aplicar las leyes de los límites, es decir, el límite va a ser distribuido para cada uno de estos términos, tanto en el numerador como el denominador. Sacamos la cuenta y vemos si existe o no existe el límite. Bien, para resolver el límite de esta función, dice, límite cuando x tiende a menos 2 de la función 3x más 7 sobre 3x cuadrado menos 8. El límite, al aplicar las leyes, tengo que distribuir este límite para cada uno de estos términos. Aquí lo tenemos a continuación. Límite cuando x tiende a menos 2 de 3x más límite cuando x tiende a menos 2 de 7 sobre límite cuando x tiende a menos 2 de 3x cuadrado menos límite cuando x tiende a menos 2 a 8. ¿Cuál es el siguiente paso? Reemplazar el valor de menos 2 en la variable. Cuídame, aquí me queda 3 por menos 2 más 7 sobre 3 por menos 2 al cuadrado menos 8. Resolvemos las operaciones, me queda menos 6 más 7 sobre 12 menos 8 y me queda un cuarto. Entonces el límite de esta función me da un cuarto. Como me da un número no hay ningún problema. El problema se presenta cuando me da 0 sobre 0. Vamos con la siguiente parte. Aquí aplicamos el límite para distribuimos el término del límite cuando x tiende a menos 2 a cada uno de los términos de la función racional. Como lo tenemos acá, fíjense, para el 3x, para el 6, para el 3x al cubo y el 9. Luego lo que hacemos es que reemplazamos, me quedaría 3 por menos 2, menos 6 sobre 3 por menos 2 al cubo, menos 9. Resolvemos cada una de estas operaciones, nos dan estos resultados y a la final nos queda menos 12 sobre menos 33. Sacamos la tercera parte de cada uno y menos entre menos me da más y queda 4 sobre 11. Aquí nos puede dar fracciones positivas, fracciones negativas, nos puede dar un número entero positivo o negativo e incluso nos puede dar 0 solamente. Pero si nos da 0 arriba y 0 abajo, eso se conoce en límite como una indeterminación. Aquí de igual forma, distribuimos el término del límite cuando x tiende a 1 a cada uno de estos términos, al 2x, al menos 2, al 2x cuadrado menos x más 6, como lo tenemos acá. Reemplazamos el valor de la x. Y nos dan estos valores 2 menos 6 sobre 2 menos 1 más 6, sacando unas cuentas nos quedaría menos 4 sobre 7. Entonces fijémonos que en cada uno de estos problemas nos dieron fracciones, positivas, negativas, pero no nos dieron indeterminaciones. Si nos da indeterminación de 0 sobre 0, lo más probable es que nosotros para poderlo resolver tenemos que factorizar o racionalizar si hay raíz.